Gracias amigos por continuar con nosotros. Después de hablar sobre el carnaval brasileño y específicamente el carnaval de Río de Janeiro, vamos a retornar al Ecuador y tenemos que agradecer la presencia de Santiago Páez, escritor ecuatoriano de novelas, cuentos, también de ciencia ficción. Tiene estudios en Derecho, en Antropología, Comunicación y Literatura. Ha sido ganador del premio Joaquín Gallegos Lara por su obra Profundo en la Galaxia. Es autor de varias novelas, cuentos, ensayos, literatura infantil y juvenil. Pero en este programa no vamos a hablar sobre otro tipo de obras, sino sobre una investigación que realizó como fruto de su tesis doctoral. Y esa investigación es sobre las coplas del Carnaval de Chimborazo. Así es que bienvenido a este programa, Santiago. Muchas gracias. Y vamos a empezar precisamente por allí, por su motivación y sobre la investigación que realizó para escribir esta tesis. Bueno, yo escribí mi tesis doctoral sobre el carnaval de Chimborazo porque el carnaval me interesaba mucho. Yo estudié también en esos años un doctorado en comunicación en España y uno de mis profesores había hecho su tesis sobre el carnaval en Galicia, que era es uno de los carnavales más estremecedores del mundo. Porque es un carnaval brutal, intenso. No, cuénteme un poco sobre ese carnaval. Y entonces carnaval. yo le preguntaba, ¿por qué te fuiste a estudiar algo así? Él era un filósofo y estudiante en esa época, había terminado antes que yo el doctorado en comunicación. Y me dice, porque el carnaval, y ahí me explicó lo que es el carnaval, por eso me aficioné. Esta esencia de los pueblos. Bueno, es que el carnaval, me decía, implica la noción de que el tiempo es sagrado. Que hay un tiempo profano, el tiempo en el que todos vivimos, el tiempo de todos los días. Pero que también hay un tiempo sagrado y que el tiempo es cíclico, que el tiempo va y vuelve siempre. Entonces decía, hay el tiempo sagrado que es el tiempo que empieza con el carnaval. ¿Ya? Y porque al final del carnaval, ¿qué hay? La cuaresma. Exacto. Así es. La porque cuaresma después del desenfreno viene la reflexión y la penitencia de alguna forma, ¿no? Viene el miércoles de ceniza, ¿ya? En el que a uno le ponen la ceniza, los que son de mi edad, en este estudio, solamente yo. No creo, yo recuerdo también. Porque yo recuerdo que en Quito, no sé, en Azuay, pero en Quito todo el mundo andaba con una señal. Sí, yo la recuerdo, sí. Y que había que dejar que se le caiga, no había cómo limpiarse. No había cómo limpiarse. Y uno iba, después del desenfreno del carnaval, a que el sacerdote le imponga la ceniza diciéndole, polvo eres y en polvo te convertirás, te vas a morir. Y ahí empezaba la cuaresma, que significaban 40 días sagrados que terminaban con 3 días también muy importantes, como 3 son del carnaval, ¿ya? Que son Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Son 40 días en los que el mundo se recompone de nuevo, ¿ya? Y que terminan con la Semana Mayor y con el día más importante de todos, que es el de la muerte de Jesucristo y su posterior resurrección. Pero claro, antes, para entrar en esos días sacratísimos, importantísimos, yo me acuerdo que mi abuela me decía que el viernes de ceniza los pájaros no volaban. Claro, y uno no podía hacer nada prácticamente. Ahora yo veo que aprovechan para salir de vacaciones, se van a la playa, pero... Irse a nadar, bañarse, no se podía no bañar. Así es, sí, se transformaba en pez. No, se transformaba en pez. Claro, el Viernes Santo no había cómo bañarse. Carne. Imposible, ningún viernes de cuaresma mismo. Entonces, para entrar en ese tiempo tan sagrado, había antes que entrar al desenfreno. Todo debía alterarse, ¿ya? Y eso es el carnaval. Un momento en el cual las calles donde uno transita normalmente se convierten en lugar de baile. En el carnaval de Laza, que estudió mi profesor en Madrid, la gente podía entrar a las casas, que también pasa en los carnavales en el carnaval de Guaranda, en el carnaval de Chimborazo. Entraban las gentes de la calle a la casa. A comer. A comer. Y encontraban siempre bienvenido, ¿no? ¿Ya? Sí. Todo el tipo de desenfreno era tal que en Galicia los niños que nacían 9 meses después les decían hijos del carnaval. No sabía quién era el papá. Nadie sabía la mamá qué había pasado. Sí, claro. Siempre se sabe quién es la mamá.
Eso decían los hijos de mis hijos. Nietos seguros. Los hijos de mis hijas seguros Nietos, que lo son. claro, sí. Exacto. Bien, en todo caso, eso significaba que el carnaval era el desenfreno total. Y una de las cosas era que solo los doctores decían poesía en los días comunes. En el carnaval todo el mundo es poeta. Las coplas. Y están las coplas, ¿ya? Yeah. Y claro, yo que estudiaba literatura, dije, no, voy a hacer un doctorado sobre las coplas. Yeah. Hice una recopilación, recopilé 800. Y claro, se dedicó me a investigar Chimborazo, exclusivamente Exacto. Chimborazo. Porque mi abuelo es de Chimborazo. Yo, como todos los quiteños, tengo un abuelo chagra. Y recopilé estas coplas, ¿no? Para mí las coplas tienen una raíz, una profunda belleza. Y realmente de eso hice mi tesis y encontré unas maravillas increíbles. Ahora, usted empezó a motivarse por el carnaval viendo lo que había hecho su profesor, pero después se metió de lleno en el carnaval ecuatoriano. Y también me imagino hizo alguna comparación con, aun cuando no esté expresa en el libro, no lo sé, con carnavales de otras partes. Bueno, indudablemente había carnavales más refinados, como, qué sé yo, el de Venecia. Carnavales mucho más móviles y sonoros, como los carnavales tropicales, el de Brasil. Aunque no parezca, el carnaval canario también es muy sonoro. Pero estos carnavales andinos son tremendamente intensos. ¿Y con mucho ancestro indígena? No, es muy mestizo. Muy mestizo. El carnaval indígena dura más y tiene otros componentes. No me quise meter al carnaval indígena, me metí al carnaval mestizo y fue ese el que estudié, ¿no? Entonces, en el carnaval mestizo se repetía muchísimo de lo que yo había visto y vio mi profesor, ¿no? Es muy parecido. Esto de las calles tomadas por la gente, esto de las coplas, esto de el desenfreno, eso de lo limpio y lo sucio, por ejemplo, el hecho de embarrar, ensuciar la ropa de cama de la... ¿Ah, sí? Sí, sí, eso en Galicia se hacía. Embarrar la ropa de cama del dueño de casa. Sí, sí, se arrastra por los suelos y por las calles. Eso yo lo vi en algunos pueblos en la sierra. También. ¿No? Y claro, el hecho de la copla, que suelen ser coplas de 4 versos octosílabos, ¿no? Rimados en rimas abrazadas, quiere decir que el primer verso rima con el último y los dos centrales, pero no siempre. No son doctores, no riman bastante verso libre. Hay muchas, libres no, porque siempre riman, pero a veces rima el primero con el tercero y el segundo con el cuarto, en fin. Y claro, hay muchísimos temas. En lo de la poesía popular, cuando yo llegué al doctorado en literatura, estaba muy interesado Julio Pasos en el ámbito ese. Y él hizo de los dichos del carnaval no eran del carnaval, eran los dichos en la provincia del Tungurahua, que es su provincia. Y claro, había dichos sobre lo sagrado, sobre lo profano, sobre la comida, sobre las mujeres, sobre los hombres. Hay una cantidad de temas. Laura Hidalgo hizo sobre el carnaval de Guaranda. Así es. Y yo me dediqué al de Chimborazo. ¿Y qué encontró allí como denominadores comunes en cuanto a las coplas? Bueno, Juan León Mera, cuando hizo su recopilación en el siglo XIX, decía que era un pueblo muy católico y desechó una serie de coplas que decían que son llevadas por los jóvenes liberales para pervertir al pueblo. No es cierto. Realmente Juan León Mera era muy de derecha, era un señor muy conservador, un maravilloso conservador. Hay de todo, ¿ya? Yo encontré incluso algunas que eran muy revoltosas, decían gorila paracaidista, el pueblo te juzgará, mataste 5 estudiantes, el pueblo te juzgará. O sea, ya sí, para salir a las marchas revolucionarias, ¿no? Ya. Había otras que eran muy insultantes para la iglesia, otras que eran muy machistas, ¿ya? Otras que eran de burla de las mujeres hacia los hombres. ¿Ya? Y usted recopiló todas.
Todas las recopilé que encontró. todas las que encontré. ¿Ya? Ya. Y claro, ¿Y Fiera algunas Muda que son preferidas? Sí. Bueno, a mí me encantaban todas. Hay una, por ejemplo, abierta al azar, la 394, dice: Fiera Muda Carichina, cara de tusa sin sal, coquetona con los hombres, jeringa del hospital. Y así, Claro. uno encuentra de todo. Atacando a las mujeres allí. Había algunas que eran, no seleccioné ninguna antes de venir y ahora me arrepiento, pero había algunas que eran surrealistas realmente. ¿Ya? Había algunas que hablaban de cómo, sabiéndole despostar, una pulga da para que coman 8 personas. Cosas así, ¿no? Cosas Claro. que son irracionales, maravillosas. Otras que son muy partidistas, unas contra Ponce, otras contra Velasco, de todo. Claro, pero en muchas o en todas hay las ganas de disfrutar, de molestar a alguien, y de gozar. de reírse, ¿no? La gozadera. Hay muchas racistas y muchas son contra los de otras regiones. ¿Ya? Entonces, los de Guanujo se burlan de los de Riobamba de los de la Tacunga, los de la Tacunga a los azuayos no les quiere nadie. Y así, ¿no? Y a los quiteños, pero a los quiteños sí, nadie nos quiere a los quiteños. Y eso pasa con todos los de los azuayos nos llevamos bien con los guayacos, ¿no? Esa era la tradición antes. Bueno, sí. Sí. Y realmente los capitalinos en todos los países somos por lo detestados. general, así es, sí, por considerar que se llevan la parte mejor del pastel y que se queda ese centralismo absorbente los que nos quejamos y hay todos. que reconocer que los capitalinos siempre somos prepotentes y antipáticos, eso es verdad. Y eso se puede reflejar en las coplas. Y en las coplas siempre se veía eso. Claro, siempre claro que sí. Se hablaba mal de los capitalinos, que son estirados y antipáticos. Ahora, usted disfrutó mucho haciendo esta investigación y este libro. Recopilar fue muy divertido. Luego analizarlas, ¿no? Leer una y otra vez estas coplas. El análisis fue en el libro tiene... Y está clasificadas también. Sí, están clasificadas. Estas son las coplas y esto es el análisis. Es un libro aburridísimo. Más análisis que coplas. Sí, claro, es que era un doctorado, entonces todo esto era el análisis teórico y estas son las coplas que están puestas así en cuatro columnas por página. No siempre se publican las tesis, la suya se publicó. Bueno, es que en el doctorado que yo hice, si es que no se conseguía que una editorial se interesara por la publicación, no se graduaba uno. Ah, sí, tenía necesariamente que publicar. Sí. Ya. Era del doctor Corrales, el doctor Manuel Corrales Pascual, que usted de la lo Católica, recordará, de claro. la Católica, que era muy exigente. Entonces, un requisito era que haya o el compromiso o la publicación ya firmada por una editorial. Por una editorial para que se publique, para que a uno le den el título. Ese fue su primer libro publicado. Sí, es del año 92, el que acabo de entregarles es el número 30, pero este fue mi primer libro publicado, han pasado 33 años, qué horror. Qué bien. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros, Santiago, esta diversión de las coplas y ese sentir que es la entraña del pueblo, pero también el análisis que nos ha hecho de las fechas sagradas, de ese círculo de la vida, ¿no? De que da la vuelta siempre y siempre tenemos un carnaval y siempre una cuaresma. Gracias, Santiago. Gracias a usted. Con ustedes, queridos amigos, luego una pausa. Lindo